Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy nuevamente le damos gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su bendición de regalarnos un nuevo día más de vida, por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar acá reunidos en esta red social y plataforma digital, en la cual pues es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que esta enseñanza bíblica sea de bendición para todos, para lo cual quiero que por favor me acompañes y vamos a poner en las manos de Dios este lugar, allí donde quiera que te encuentres, y este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estar nuevamente reunidos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Tu misericordia, tu justicia permanece para siempre. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí en donde quiera que se encuentren, este tiempo que lo vamos a consagrar al estudio de tu palabra. Te pido, Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que abras e ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra sea revelada a través del Espíritu Santo y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que a través de la revelación de esta palabra, cada día vayas dando esa guianza para restaurar y transformar nuestras vidas, que vayas abriendo camino en aquellos corazones de aquellos y de aquellas que no conocen de la gracia de Dios en Jesucristo. Señor Jesús, hoy te pedimos que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, toda perversión u obstáculo que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este privilegio que nos das nuevamente de estar acá, de predicar tu palabra, Señor, de que estas enseñanzas bíblicas sean de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy en esta oportunidad vamos a tocar un tema, el cual yo te pido en esta oportunidad que me acompañes en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el capítulo número 25. Vamos a dar lectura a los versículos número 1 al número 13. Si bien es cierto, son bastantes, pero lo vamos a desarrollar de la forma más explícita para que el objetivo sea alcanzado de aprender cada día más de la palabra de Dios, juntamente con las demás armas espirituales que Él nos ha concedido para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, y también a través del conocimiento de la palabra, ir conociendo, creciendo y madurando espiritualmente en la fe para cada día ser fortalecidos y dar fruto al 100%. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 25, versículo número 1 al número 13. Dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado.
Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy vamos a tocar un tema acerca de algo muy importante: es la obediencia. La obediencia a Dios debe ser de corazón y no ambigua. Nosotros sabemos que lo que es ambigua se puede entender de varios modos o admitir distintos, digamos, varias interpretaciones, distintos puntos de vista, y dar por consiguiente motivos a dudar de que esto traiga incertidumbre y confusión, lo cual está escrito acá en el versículo 9 de este capítulo número 25 que hoy el Señor nos va a enseñar en su palabra. Nos habla del rey Amasías. Recordemos que Amasías, hijo de Joás, Amasías fue rey de Judá, y el significado del nombre Amasías es la fuerza del Señor o fortalecido por el Señor. Acá la palabra del Señor nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová al principio, pero luego se desvió a la idolatría. Y Amasías, rey de Judá, gobernó por espacio de 29 años. En el versículo 1 de este capítulo, el Señor nos relata a través de su palabra escrita que era de 25 años Amasías y que reinó en Jerusalén, y el nombre de su mamá fue Joadán de Jerusalén. Y él, cuando empieza a gobernar, era de 25 años de edad, o sea, era muy jovencito. Sin duda alguna, pues nosotros sabemos que, si bien es cierto, la edad de un adulto empieza a los 18 años, recordemos que no todos tenemos el mismo proceso de ir madurando, tanto en la fe en Dios cuando somos hijos y las que son hijas de Dios, como también en la vida terrenal. Y por lo tanto, sin duda alguna, el rey Amasías era muy joven, mas sin embargo él sabía y conocía de Dios a través de la ley mosaica. Entonces,
En el versículo número 2 dice, e hizo lo recto él ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Por eso decíamos que la obediencia debe de ser de corazón a Dios y no a medias. Recordemos que aquí nos dice que el rey Amasías hizo lo bueno, pero aquí nos damos cuenta también que fue muy tibio. Quiero que me acompañes a el libro de Jeremías, capítulo número 3, versículo número 10, que nos habla precisamente acerca de lo que es la tibieza. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea, cuando hay mucha tibieza y cuando a medias se le obedece o se le sirve a Dios. Entonces, en el versículo número 3 dice, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. El versículo número 4 dice, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por sus padres, mas cada uno morirá por su pecado. Aquí nos damos cuenta que el rey conocía de la ley y por lo tanto aquí nos damos cuenta también de la naturaleza humana que todos tenemos. Sabemos a través del relato bíblico que el papá del rey Amasías, Joás, fue asesinado y por lo tanto viene él y en su condición de su naturaleza humana busca la venganza. Si bien es cierto, la palabra del Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Por una parte, desde el punto de vista de la naturaleza humana, el rey buscó venganza y mató a los que habían asesinado a su progenitor. Pero como él conocía también de la ley, no mató a su descendencia, o sea, lo que eran los hijos. Y por lo tanto, acá él obedeció la palabra. Por eso, muchas veces hay un refrán en el mundo que dice, una de cal por 10 de arena. O sea, se vengó. O sea, su orgullo pudo más que la sensatez y se vengó de la muerte de su progenitor. Pero en cuanto a ser justo, que los hijos no van a pagar los pecados o los errores de los padres, pues lo cumplió. O sea, volvemos siempre a tocar el tema que la obediencia a Dios debe de ser total y no a medias. Entonces, en el versículo número 5 dice que reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Aquí vemos un aspecto muy interesante, que él, desde el punto de vista terrenal, era lógico. Él tenía que organizar al pueblo y dentro de esto organizar y ver que el ejército, o sea, los soldados del ejército de Israel, estuvieran siempre ahí dispuestos, que cuando se presentara la oportunidad de ir a la guerra debían de estar preparados y por lo tanto él organizó su ejército. Entonces aquí mismo en el segundo libro de Proverbios, no, sino que en el segundo libro de lo que hoy estamos estudiando, y como lo es segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, versículo número 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Aquí nos damos cuenta cómo más adelante el ejército se iba preparando para la batalla, porque recordemos que en ese tiempo, como en la actualidad también, el pueblo de Israel siempre se ha mantenido en pie de guerra. Desde que ellos entraron a la tierra de Canaán,
tanto con las naciones paganas que existieron en ese tiempo, y en la actualidad siempre el pueblo de Israel se ha mantenido en un estado de guerra permanente. Entonces, en el versículo número 6, después de que el rey Amasías organizara su ejército para ir a la batalla, dice acá en el versículo número 6, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Aquí pasó algo que definitivamente el rey hizo una mala decisión. O sea, contratar mercenarios. Nosotros conocemos lo que en la actualidad son los mercenarios, o los que también, digamos, los que se dedican a la labor del sicariato, como se llama, o sea, asesinos a sueldo o combatientes a sueldo. En la actualidad se sabe, en el conflicto de Ucrania y la República de Rusia, se sabe, ya se ha comprobado que Corea del Norte envió soldados para ayudar a combatir a los de Ucrania en ayuda del ejército de Rusia. O sea, Corea del Norte envió mercenarios. Entonces, esto hizo el rey Amasías, y aquí estaba actuando mal, porque estaba, no solamente ya había organizado su ejército, sino que también no confió en Dios, no puso su mirada en Dios. Y si hay algo muy negativo en la vida del ser humano en general, tanto creyentes como no creyentes en el Señor, es que cuando se desvía la mirada, se pone la confianza en el hombre. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que maldito el varón que confía en el hombre y que pone su carne en su brazo, en su corazón, o sea, la confianza, y se aparta de Jehová. O sea, cuando se pone la mirada en el hombre y se desvía de Dios, vienen las consecuencias. Entonces, dice acá que él contrata a estos mercenarios y les da 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Dice, lo volvemos a reiterar, erróneamente el rey Amasías no consultó ni se apoyó en Dios al hacer esto. Lo mencionábamos, cuando se pone la fe, la confianza en el hombre, solamente viene el fracaso. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel por amor, por el pacto que él había hecho con Abraham. Tuvo misericordia del pueblo de Judá y de Benjamín. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo número 7 dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Hay consecuencias cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando desobedecemos. Aquí nos habla de los siervos de Dios, de las malas asociaciones que se hacen en un momento debido al orgullo, a la necedad, a la terquedad del hombre y de la mujer. Recordemos que el pecado separa al hombre, a la mujer, de su Creador. Y aquí viene algo muy importante, versículo número 8, pero si ves, dice, si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Lo mencionábamos. Nuestra fe, nuestra confianza plena, genuina de corazón, debe estar en Dios, debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él está en ayudarnos, con pocos o con muchos. En Él está el poder, el de levantar o derribar. Él nos levanta cuando caemos. Recordemos, la palabra del Señor nos dice que si el justo cae 7 veces, volverá a levantarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos levanta
Él también puede derribar. Recordemos que el que abre y cierra puertas es el Señor Jesucristo, y por lo tanto nuestra fe, nuestra confianza está en el Hijo de Dios y no debe estar en el hombre. Y por eso aquí en este versículo, la advertencia divina de no ser terco, de no confiar en el hombre o en sí mismo, nos habla, como lo mencionamos, del poder de Dios. En el libro de Job, en el capítulo número 26, versículo 12, nos habla acerca del poder de Dios. Nos dice: Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Por eso acá el varón le dice al rey Amasías que en Dios está el poder, el de levantar o derribar. Ante el Señor no hay nada ni nadie que se interponga ante Él, ante sus planes. Y aquí nos damos cuenta que la misericordia de Dios estaba actuando, porque si bien es cierto, el rey Amasías estaba actuando muy mal, Dios es fiel con su pueblo, Dios es fiel con sus hijos, con sus hijas, y aún con aquellos inconversos que muchas veces se atreven a blasfemar, a pelear con Dios. Dios tiene misericordia de ellos, porque dice la palabra del Señor que Él se deleita en la misericordia y que es tardo para la ira, porque Él siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, después de esto, en el versículo número 9 dice: y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Les repetí este versículo. ¿Por qué? Porque aquí debemos de hacer énfasis en lo que el Señor hoy nos está hablando. Lo volví a leer, porque aquí nos damos cuenta que nuestra fe, nuestra confianza debe de ser genuina en el Señor, y como lo mencionamos al principio, no debe de ser ambigua ni a medias. El versículo 10 dice: entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido al de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Miren qué tremendo esto. Después, en el versículo 9, leímos acerca de la bendición de Dios cuando se obedece de corazón. Acá, la obediencia del rey Amasías al mandato de Dios por medio del varón, de el separar lo malo que estaba ahí al haber contratado a aquella gente, y viene algo que es la ira del hombre, el enojo. Aquellos mercenarios, aquellos soldados que habían sido contratados a sueldo, se encolerizaron grandemente y se fueron muy molestos. Y definitivamente nos damos cuenta algo muy hermoso en el versículo número 11. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y aquí se confirma algo que nosotros sabemos, que la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos la debemos de realizar, porque la obediencia a Dios nos va a traer la bendición, la victoria en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta y se confirma lo escrito en Josué capítulo 1 versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto se cumplió
Porque cuando el rey Amasías obedeció y confió en el Señor, fue a la batalla y obtuvo la victoria. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuando nosotros le obedecemos a Dios de corazón, porque somos hijos y las que son hijas de Dios, porque le conocemos, porque tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, porque hemos dejado aquella vida llena de pecado y desobediencia al Señor, debemos de obedecerle de corazón y no a medias. Por eso el Señor lo mencionamos, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Él constantemente, todos los días de nuestra vida, nos está hablando en todo tiempo para que busquemos cada día más de Él. Entonces, acá nos damos cuenta que el haber obedecido le trajo la victoria. ¿Por qué? Porque se separó de aquello que en algún momento hubiera sido causa de tropiezo, porque ya el Señor se lo había advertido que si iba a esa batalla con esos hombres que había contratado, iba a caer derrotado. Como se dice comúnmente, el rey Amasías, quizás a regañadientes, pero obedeció. Al final obedeció y la victoria ahí estaba. Entonces dice el versículo número 12: y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. La victoria total de Judá sobre sus enemigos. Y nos damos cuenta que ellos salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza, su mirada estaba en nuestro Dios, en nuestro Señor. Y hoy en día es lo que nosotros también debemos de hacer. Y en el versículo número 13 dice: mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Las represalias, la venganza, así actúan los sicarios. ¿Por qué decimos esto? Aquí la Biblia nos relata que el rey Amasías había tomado a sueldo, había contratado, o sea, mercenarios. Hoy en día, yo quiero que me pongas atención a esto. Lamentable y tristemente, existe la maldad, y dentro de esto hay un aspecto que desde la antigüedad se ha manejado, y esto fue lo que hicieron estos que habían sido contratados por el rey Amasías ya en su venganza. En lo que es el sicariato, se sabe que tienen un código, entre comillas, un código de honor, porque ellos cuando los contratan por dinero, lógicamente, por lo regular van a asesinar o van a combatir por un precio. Y cuando el que los contrata o los que los contratan, ellos ya no van con ellos y les dicen que ya no realicen eso y que se pueden quedar con el dinero que les han dado. Estos hombres, los que se dedican al sicariato, que triste y lamentablemente están en las tinieblas, ellos lo que hacen es que por orgullo, muchas veces, aunque se les haya dicho que ya no realicen el trabajo, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque, entre comillas, su código de ética no les permite a ellos ganarse, por decirlo así, el dinero fácil, sino que ellos se ganan esas grandes cantidades de dinero
y su satisfacción es cumplir con el encargo o con el trabajo que se les ha encomendado. Y esto hicieron precisamente estos hombres que habían sido contratados. Se les había dado, dice, 100 talentos. Recordemos que en esa época un talento de plata equivalía aproximadamente a 34 kilogramos de plata. Y 100 talentos eran 3.400 kilogramos de plata. Y recordemos que en aquel tiempo el talento era una unidad de peso, por lo cual no era una moneda en sí. Y sin embargo, el valor exacto no lo sabemos, porque recordemos que en ese tiempo el tipo de cambio no sabemos cuál era. O sea, dependía del precio de la plata que en ese tiempo antiguo se pagaba. Y se sabe que esto se comparaba con el salario de un trabajador de la época, que representaba una suma altísima en dinero, tanto en moneda metálica como en plata. O sea, era, no sé, ni en dólares actuales, ni en quetzales, mucho menos. No se puede llegar al cálculo aproximado cuánto eran 100 talentos de plata, pero sí se sabe que era una suma altísima. Quizás pudo haber sido miles, comparados con, a manera de ejemplo, con quetzales, o de repente 1.000.000, no lo sabemos. Pero era una gran cantidad de dinero. Y el rey Amasías, cuando le dice, ¿qué haré con los 100 talentos de plata que ya les he dado? El varón de Dios le responde, Jehová puede darte mucho más que esto. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, muchas veces cuando el Señor nos pide algo, nosotros muchas veces decimos, Señor, es que si no voy a dejar a mi familia, si no voy a perder esto, o qué voy a hacer con esto si yo y te obedezco. Aquí lo dice, por eso lo volvimos a leer el versículo, cuando dice, y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Por qué? Porque recordemos que en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Lo que es imposible para el hombre y para la mujer, para Dios es posible. Y lo dijimos, por misericordia es que Dios le dio la victoria al pueblo de Judá, debido al juramento que él había hecho, al pacto que él había hecho con Abraham, con sus siervos. El rey Amasías, lamentablemente, él empezó bien su reinado, pero lo empezó también con tibieza y terminó muy mal. ¿Por qué? Porque más adelante, del versículo 14 en adelante, nos relata en este mismo capítulo 25 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, que él se apartó de Jehová y se volvió a los ídolos. Miren qué tremendo. Cuando no hay una convicción plena en nuestro corazón, en nuestra vida, de lo que es la misericordia, la gracia, las bendiciones de Dios, sucede esto. Hoy en día, la misma palabra del Señor nos dice que no debemos de ser ni fríos, ni mucho menos tibios. Debemos de ser calientes, como lo dice la palabra. Debemos de tener firmeza, convicción plena de lo que es nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. O sea, no ser hoy sí, mañana no, o a medias, no. Dice que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca.
o le servimos y le creemos a Dios de corazón, o muchos no le creen y no le sirven al Señor. Se definen, lamentablemente, en el lado equivocado, pero se definen. Y así la definición debe de estar en nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, aquí tenemos una gran enseñanza, que la obediencia nos trae la victoria, pero esa obediencia debe de ser de corazón, genuina y no tibia, ni mucho menos a medias. Amigo y amiga, si tú hoy escuchas esta palabra y el Señor te ha tocado tu corazón, no dudes, porque lo primero que el enemigo, que el Señor lo reprenda, te puede decir: pero vas a dejar esto, o qué vas a hacer con las mujeres que tenés, o qué vas a hacer con los bienes materiales, o qué vas a hacer con tu carro, con tus casas que tienes, o qué vas a hacer que ya no vas a ir a las fiestas, ya no te vas a ir de parranda con los amigos. No, Jehová puede darte mucho más que esto. Y sabes algo que no tiene precio ni valor en lo económico, como lo es la salvación. La salvación de la condenación, del castigo eterno, que son para aquellos desobedientes o aquellos que mueren sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, y que lamentablemente el nombre de ellos no esté escrito en el libro de la vida del Cordero. No es por miedo, no es por infundir pánico o amenazas, no. Nos basamos en la palabra que dice que aquel o aquella que no fue hallado o no fue hallada inscrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego y de azufre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así lo dice, y lo vamos a leer para que no quede ninguna duda. En el libro de Apocalipsis está escrito: y dice acá en el libro de Apocalipsis, nos habla en el capítulo 20, versículo número 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque dice que en el capítulo 21, versículo número 27, dice de aquí de Apocalipsis: no entrará en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para que esto suceda en tu vida, amigo y amiga, el Señor te pide tu corazón. Yo no sé qué vida estés llevando, pero hoy es el día que el Señor te habla para que te arrepientas de corazón de tus pecados, que te apartes de la desobediencia, de la maldad en la cual que quizás has vivido. O aunque no hayas vivido una vida tan llena de maldad o de pecado, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Porque recuerda, los tiempos son finales. Un día el Señor va a venir por su iglesia. Y los que se queden, si bien es cierto, van a tener una oportunidad de ser salvos en la gran tribulación, pero a costa de su vida y de pasar por tormentos y torturas como jamás se ha vivido sobre la tierra. Aquí está escrito en la palabra. Y por lo tanto, hoy es el día de corazón, no a medias. Si sientes en tu corazón que no hay solución para tus problemas, lo que tú, ni el hombre, ni la mujer, ni la psicología
ni el psiquiatra, ni el psicólogo puede hacer en tu vida, el Señor Jesucristo sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. En la cruz del Calvario, Él llevó el peso de los pecados de la raza humana. En la cruz, nuestras enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, Él las llevó en el madero y las clavó en la cruz. Él dio su vida. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la misma para salvarnos de la condenación eterna, sanarnos de todas las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu. Nos liberó de todas las cargas, de todas las amarras, de todos los yugos de esclavitud, de las herencias de maldición ancestral heredadas de los antepasados. Las cárceles espirituales, Él las abre. Todos aquellos que se encuentran prisioneros en el pecado, ellos son libres cuando llegan a Cristo. Nos da vida eterna en abundancia, porque en la misma palabra del Señor nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y porque no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Él perdona nuestros pecados porque Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amigo y amiga, hoy es el día. Mañana no lo sabemos. No es por infundirte temor o pánico, no. Dios es amor. Dios no fuerza a nadie. Nuestro deber como atalayas es impartir la palabra de Dios, porque un día nos van a pedir cuentas a nosotros, también a toda la humanidad, pero principalmente a nosotros que tenemos el deber que el Señor nos ha puesto, la gran comisión. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que esta palabra haya sido de bendición, que nuestra fe, nuestra confianza plena tiene que estar convincente, el perseverar en la fe, el estar en comunión continua, el agradar y obedecer a Dios nos va a dar la victoria, la obediencia, porque recordemos que al final todo lo resumimos, la obediencia, y la obediencia nos trae la bendición y la victoria en Jesucristo. Hoy nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo. Y si esto equivale a despojarnos de ciertas cosas que nos estorban, lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos puede dar mucho más que todo eso que muchas veces como seres humanos nos aferramos. Por eso, esta palabra hoy el Señor la ha puesto para que la tomemos, la recibamos con fe, que pongamos nuestro corazón dispuesto a que sea escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cerebro, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos ser fortalecidos cada día. Créeme, amado hermano, amada hermana, esta palabra es tan hermosa como toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy nos damos cuenta, en este tiempo del rey Amasías, la ley mosaica era la que estaba vigente. Hoy es la gracia de Dios, la fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos hace y nos llama justos porque hemos creído de corazón en Él, de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Cada día cuando amanece, cada noche cuando nos vamos a acostar, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cada mañana cuando vemos la luz del sol, y cada noche
cuando vemos las horas nocturnas y el Señor nos permite descansar corporalmente a través del sueño físico, mas siempre, aún allí, el Señor está con nosotros. Recordemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Salmos 91, 1 y 2. También recordemos lo que está escrito, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 20. Entonces, hoy te digo, esta palabra, recíbela y de corazón tú la vas a creer y la vas a poner por obra. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo y es de corazón. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado. El Señor, con pocos o con muchos, siempre va delante de nosotros, peleando la batalla por nosotros, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él puede levantar o puede derribar, porque en el Señor está el poder. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Padre, por esta gran bendición que nos has dado a través de tu palabra. Muchas gracias porque hoy hemos aprendido aún más de ti, que la obediencia es la que al final nos va a dar la victoria en ti, Señor. La obediencia de corazón y genuina a Dios nos va a traer esas ricas y abundantes bendiciones en ti, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este momento que tú nos has dado. Sabemos que como seres humanos muchas veces te fallamos, ya sea deliberada o involuntariamente. Pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Por lo tanto te pedimos, Señor, que esta palabra sea escrita y sea grabada y permanezca siempre en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Dice tu palabra, imitad lo bueno y desechad lo malo. El rey Amasías empezó bien. Lamentablemente fue tibio y luego sucumbió ante la idolatría. Mas sin embargo, por misericordia a tu pueblo y al mismo rey les diste la victoria. Y hoy en día también, Señor Jesús, tú nos das la victoria, porque es por misericordia es que nosotros tenemos vida. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque hoy te podemos alabar, te podemos adorar de corazón. Gracias, Señor, por este privilegio. Muchos quizás lo van a rechazar, este mensaje, pero muchos también lo van a recibir con fe, con anhelo. Y tanto para los unos como para los otros, yo te pido, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias por este momento que nos has regalado. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada por ti y porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Que esta palabra haya llegado también a aquel o aquella que no te conoce y que hoy abra su corazón y que te conozca y te reciba como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido un verdadero privilegio para mí el haberles acompañado en esta oportunidad con esta enseñanza bíblica, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, que ha sido de bendición
A nombre del hermano pastor general del ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación en general, de un servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo, que nuevamente, en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite, y si el Señor no ha venido por nosotros, su iglesia, podamos estar reunidos para continuar esta serie de enseñanzas bíblicas que el Señor nos da para que podamos conocer, crecer y madurar espiritualmente. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.